a la playa, y vamos con Gazalla, sacate la careta, solta tus ratones, déjalo volar. Bueno, nosotros seguimos en otro día de estos nubladitos de febrero, acá en Mar del Plata, con el arquitecto Cova, Roberto Cova. Acá me anotan historiador, él me pide que aclare que es un aficionado de la historia, que no es un historiador. Yo creo que a la larga, cuando uno se aficiona a algo, termina formando parte de eso. No quiero que nadie me diga que no soy. Está bien, me parece bien ser prudente. Lo que sí es conocedor del pasado marplatense. Seguro. Nosotros en Buenos Aires tenemos a un señor que se llama Luro. Miñaki Luro. Miñaki Luro. Pero yo quería hacer hincapié en el apellido porque es uno de los apellidos conocidísimos, famosos, responsables de Mar del Plata, junto con otros, ¿no es cierto? Sí, como seguro. Peralta Ramos. Sí. Vamos a comunicarnos con María en Buenos Aires para poder hacer en dúplex un diálogo con el señor Iñaki Luro. María, ¿estás ahí? Sí, Antonio, Enrique Miñaki Luro es precisamente bisnieto de Pedro Luro y hoy nos estaba contando un par de anécdotas que tiene de aquellos antepasados, de aquel antepasado que tuvo que ver tanto en el crecimiento de Mar del Plata. Así que si el arquitecto Cova quiere dialogar con él, bueno, aquí está con nosotros. ¿Cómo no? Primero le mandamos un saludo muy grande, gracias por estar ahí, de alguna manera por estar con nosotros, y en este aniversario, del 117 aniversario de Mar del Plata, queremos tener un diálogo con usted algún recuerdo o alguna anécdota que podamos compartir acá con el arquitecto Cova. Bueno, es un poco difícil en un breve tiempo hacer una especie de semblanza de Pedro Luro. Al arquitecto Cova ha escrito un libro sobre él, así que dése cuenta. Pero, en fin, sí, podría contarles montones de anécdotas, pero prefiero referirme en una forma muy, muy breve a lo que ha sido la actuación de él en Mar del Plata. Yo diría que ha sido el propulsor innegable de lo que es Mar del Plata hoy en día. Mar del Plata, como saben ustedes, se funda el 10 de marzo del 74 por Patricio Peralta Ramos. No, 10 de febrero. Y 3 años después, en el 77, llega Pedro Luro, que andaba en busca de un puerto para la salida de los productos de sus campos, que ya se extienden desde la zona de Dolores hasta el río Colorado, la zona de Mar del Plata, ya ha hecho los saladeros del Tuyú, y entonces él se interesa en el saladero de Coelho de Meireles, que está ahí en Mar del Plata y que estaba inactivo, y entonces se lo alquila a la sociedad formada por Jacinto Peralta Ramos y Babio, que era su cuñado, dado de que Patricio Peralta Ramos ya se había retirado de los negocios, y lo hace funcionar. Al poco tiempo le compra la mitad indivisa a Berreiro Babios y él se transforma en socio de Jacinto Peralta Ramos con la mitad de la ciudad de Mar del Plata. Y ahí empieza esa especie de obra ciclopia. Empieza por fundar un almacén de productos del país y ramos generales que se llama La Proveedora, con otro Peralta Ramos. Construye la fábrica de Negro Animal, construye el molino para poder moler el trigo que ya se producía en la zona y poderlo comercializar desde allí sin tener que recurrir a Buenos Aires, y empieza las obras del puerto. Ahí hay un arroyo que se llama Las Chacras, que desembocaba justo al lado del saladero, y entonces él hace como una especie de dársena, hace un muelle, hace un tajamar y compra una flotilla de barcos para además poder sacar su producción desde Mar del Plata directamente y llevarla a Buenos Aires. Y para eso él trae alrededor de 2.000 vascos. Ustedes se dan cuenta de lo que son 2.000 vascos, pónganlo juntos, ¿no? Es un pueblo. Y les da oportunidades y trabajo. Y al que necesita dinero para establecerse se lo presta, no se lo regala, se lo presta para que después se lo devuelvan. Y entonces Mar del Plata se transforma en una especie de avispero, de hormiguero. Además construye el Gran Hotel, que tiene una manzana de tamaño, porque él ya intuye de que Mar del Plata va a ser el balneario del futuro. Y efectivamente así lo es. Y cuando Dardo Rocha viene de visita a Mar del Plata, él lo aloja en su casa y lo interesa en la prolongación del ferrocarril, que en ese momento terminaba en Maipú. Y efectivamente en 1886 llega por fin el ferrocarril en Mar del Plata. Y ya con eso está dado, digamos, mucho más que el puntapié inicial. Está dado la enorme bola de nieve que significó el esfuerzo de Pedro Luro, después continuado por sus hijos,
y que es un poco la base del desarrollo y de lo que es Mar del Plata hoy en día. Les quiero en un segundo contar un solo anécdota, que es la siguiente. En ese molino harinero venía el trigo que se cosechaba en la zona, que era toda obra de los vascos que él había traído, a los cuales les había dado tierras, les había dado enseres, les había prestado dinero. Y entonces ellos, con la mitad de la producción, saldaban su deuda. Todos esos miles, porque fueron miles de quintales de trigo, se acumularon en una especie de playa a la espera de ser entregados por los vascos al molino. Y en ese momento estalla un incendio que quema todo. Bueno, entonces le vienen a avisar a Pedro Luro lo que había sucedido, no había víctimas, y le dicen, pero la gente está desesperada porque ha perdido el trabajo del año. Y entonces Pedro Luro les dijo, no importa, déles a todos por entregado lo que llevaban y págueles su parte. Yo creo que con ese ejemplo ustedes se pueden dar cuenta quién era Pedro Luro. Antonio, no sé si ustedes nos están escuchando bien en Mar del Plata. Estamos escuchando perfecto, María. Bueno, sí, el arquitecto... Nos parece muy interesante y acá estábamos con el arquitecto Cova. A mí me cabía una pregunta, arquitecto, si me permitís, María, voy a pasar acá un poquito a Mar del Plata. ¿Esta fortuna de este señor Luro venía de dónde? ¿De España, seguramente? No, la fortuna la hizo él, vino sin nada. Porque se habla de tanta inversión y de tanta compra. Mire, Luro vino tenía 17 años cuando vino, es del País Vasco francés, o sea, continental. Los vascos no quieren que se diga vasco francés. Él era ciudadano francés legalmente. Vino a los 17 años sin nada y entra de peón en un saladero en Barracas y luego pone un almacén en Dolores y llegó a tener 375.000 hectáreas de superficie propias. Eso he visto almacenes muchos. O sea, los hijos nacieron en una pulpería de Dolores, porque, bueno, esa era la vida. La mujer atendía la pulpería y él salía al campo. Qué destino de suerte y de trabajo. Claro, no fue el único en ese tiempo. Hubo otros inmigrantes que hicieron cosas parecidas, pero realmente él no tenía instrucción. Ahora, ¿sabe lo que son 375.000 hectáreas? En medio país, no sé, es una cantidad. Entre Mar del Plata, supongamos, no era toda acá, lo más era en el río Colorado, pero aquí tenía 60.000, acá, que es la mejor tierra del país. Pero las 375.000 equivaldrían a la distancia entre Mar del Plata y Balcarce cuadrado. Un cuadrado de 60 kilómetros de lado, calcule. Qué espíritu, además de colonizar y de dejar en la tierra. Bueno, yo cuando empecé a revolver papeles y todo terminó en un libro, era por las cosas que me habían dicho las personas ancianas que yo conocí cuando era chico. Todo el mundo hablaba bien de Luro, hablaba de eso que dice Miñaki, la ayuda que daba a la gente, entusiasmaba a la gente para que compre tierra, porque él veía lo que iba a suceder. O sea, cuanto más gente hubiera y dominaran oficios y hubiera movimiento, él además acrecentaba su fortuna. ¿Cuánta gente así haría falta hoy día en el país, no es cierto? ¿Qué le parece? Realmente. Gente que siguiera el ejemplo de aquella gente que hizo tanto por la tierra. Que tanto, sin nada. Fíjese que en el testamento, él lo hace en el año 88, en 1888, en París, y él dice, o dice el que lo redacta, porque él no podía, estaba paralítico, y dice, ni él ni su mujer aportaron bienes algunos a su matrimonio, o sea que no tenían nada cuando se casaron. Bueno, le agradezco mucho, arquitecto. Por favor, te agradezco a vos, le agradezco. María, desde allá de Buenos Aires.